Muy buenas a todos, soy el maestro catalán Xavi Alfonso y en este vídeo voy a tratar de explicaros una idea interesante para jugar contra la defensa holandesa. Una defensa que tiene la fama de ser una defensa inferior, en principio, porque realmente con la primera jugada F5 ya debilitamos el rey. Sin embargo, es una defensa que como las blancas no tengan un antídoto o una línea propia, una línea casera en la que se sientan seguros, realmente es bastante molesta, no es realmente fácil de contrarrestar, sobre todo porque las posiciones a las que se suele llegar son muy distintas de las habituales, dado que es una defensa que no sigue los cánones, los conceptos de la apertura moderna, ¿no? Entonces, os preguntaréis, ¿por qué la holandesa? ¿Por qué ahora, no? Lo cierto es que esta semana pasada jugué una partida en el campeonato de Cataluña por equipos y mi rival me jugó la defensa holandesa. Entonces, yo por suerte, hace 2 años, cuando tenía problemas contra esta holandesa, me miré algunas líneas para ver qué encontraba, que me sintiera más a gusto, que al menos la partida me divirtiese más, porque si no me divierto jugando ya, apaga y vámonos, ¿no? Entonces, encontré esta línea que voy a compartir con todos vosotros y creo muy interesante. De hecho, muchos compañeros de equipo me dijeron, oye, cuelga la partida, que me ha gustado mucho esta línea y tal. Y dije, mira, pues aprovecho que muchos de vosotros jugáis la holandesa, voy a explicar en un vídeo las ideas de las blancas y además qué pueden hacer las negras cuál es la mejor forma para las negras de jugar contra esta línea, ¿no? Entonces, os puede servir tanto para jugar con blancas como con negras. Sin embargo, sí que lo voy a enfocar más para jugar con blancas porque sí que pienso que es bastante atractiva para las blancas esta idea. Sobre todo porque, en muchas líneas vamos a ir al cuello, vamos a poder ir al ataque y a destrozar al rival, a ser muy directos, y en otras líneas simplemente vamos a tener una posición estable, sólida, pero con una clara ventaja y para aprovechar casillas débiles y debilidades de peones aislados, ¿no? Entonces, dejo de enrollarme, ya sé que soy un pesado. Vamos directamente. Boom. Caballo C3. Normalmente las blancas suelen jugar con fianchetto o bien con fianchetto o bien con C4 directamente. Y pienso que las negras están muy preparadas, ¿no? para esas líneas. Entonces vamos a jugar caballo C3 directamente. Y la idea es que caballo F6 seguimos con alfil G5, puesto que el 80%, la gran mayoría de jugadores holandeses jugarán E6 en esta posición. Y nuestra idea es jugar E4, colocar nuestro caballo en el centro y después de alfil E7 cambiamos. Nos quedamos con un caballo en el centro del tablero controlando muchas casillas. Y si os fijáis, después de caballo F3, solo nos faltaría sacar el alfil, enrocarnos y ya estaríamos completamente desarrollados. El alfil negro veremos que va a chocar contra nuestra estructura de peones después de jugar C3 y realmente ya será una posición, ataquemos o no, porque tendremos la opción de jugar tranquilo y jugar al ataque, una posición bastante agradable y fácil de jugar, ciertamente, no se ha de estudiar mucho. Entonces, por eso, esa es otra de los puntos positivos de esta línea, ¿no? Ya sabemos que todos pues, somos un poco vaguetes, tenemos otras cosas más importantes y nos gusta más jugar rápidas por internet que no estudiar, ¿para qué lo vamos a negar, no? Entonces, bueno, esta línea simplemente le echas un vistazo rápido o te miras este vídeo y después la pones en práctica por internet o en vivo, claro. Entonces, aquí hay varias opciones para las negras ya. Pueden jugar con D5, pueden jugar con B6, enroque. Entonces, vamos a ver qué pasa con B6. Yo creo la jugada más lógica, ¿no? Vas a sacar el alfil en B7, que va a ser un monstruo, o quieres que sea un monstruo, y no acabas de definirte, ¿no? Porque tal vez enrocarse corto sería un poco precipitado. Le daría a las blancas muchas opciones, ¿no? Entonces, después de B6, alfil D3, seguimos el desarrollo normal. Alfil B7, C3, como os decía. Tenemos una estructura muy sana de peones, los dos caballos controlando el centro del tablero y un alfil que va a tener un gran impacto, tanto por un sitio como por otro, ya veréis, dependiendo de lo que jueguen las negras. Aquí, de nuevo, distintas opciones para las negras. En caso de enroque, que fue como siguió la partida, yo os propongo, sin miedo, H4, ¿no? Ya metemos el miedo en el rival y es que es para tener miedo, ¿no? Porque está viniendo caballo G4
y con intenciones letales, ¿no? Queremos pasar la dama. Y vamos a ver, distintas opciones para las negras. Digamos que juegan una jugadita como por ejemplo caballo C6. Yo creo la más razonable. ¿Por qué? El caballo se va a dirigir a las casillas G6 o F5 y desde ahí van a frenar o intentar frenar el efecto del alfil de D3. Sin embargo, tienen que tener clara esta idea, porque si desarrollan el caballo por desarrollar, no les va a servir de nada. Pongamos, por ejemplo, después de alfil C2, si las negras jugaran dama E7, montamos la batería con dama D3 y ya tienen problemas muy, muy serios en esta posición las negras, debido a que G6 sería contrarrestada con la jugada H5 y H6 no les serviría de absolutamente nada, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, otra jugadita como torre 8, simplemente caballo C5, estaríamos amenazando mate con tomate y el alfil de B7, ¿no? Por ejemplo, es simplemente un ejemplo, habría muchas opciones en esta posición, ¿no? Entonces, claro, después de alfil C2, como hemos dicho, tiene que jugar caballo E7, seguimos con nuestra idea de dama D3, montando la batería y dejando espacio para el enroque largo, y aquí las negras ya tienen que jugar con caballo G6. Pues uno diría, oye, no me cuentes milongas, te hago H4, después caballo por F6 y te como en H7. No es tan sencillo. Después de H4 vendría jugada fuerte caballo F4, a lo que caballo por alfil, después de esta secuencia de jugadas forzadas, sí, puede gustarnos más o menos esta posición, pero desde luego yo con blancas no acabo de tenerlas todas conmigo, ¿no? Digamos que esta batería está haciendo bastante presión sobre el punto F2. El peón de G2 va a caer, porque va a caer a la siguiente jugada. Y si bien a lo mejor podemos conseguir un final con peón de más, yo preferiría seguir otro plan. Mantener las piezas en el tablero y, por cierto, al final a que me refiero sería algo así como enroque largo, alfil por G2, después de torre 1. Aquí incluso la máquina dan algo de ventaja a las negras, entonces yo no entraría en tantas complicaciones. Y aquí ya es más preciso calcular y ya estamos mayores para calcular tanto, ¿no? Entonces, propongo la jugada simplemente G3. Una jugadita como G3, después de torre F7 para dar un espacio. En caso de H5, harían caballo F8 y no tendrían ningún tipo de problema. Casi yo preferiría la jugada en enroque largo, puesto que H5 la podemos realizar cuando queramos, ¿no? Después de caballo F8 tenemos muchísimas opciones, ¿no? Podemos venir con el caballo G5 para después de jugar un F4, tal vez venir con la otra torre de 1, porque realmente aquí avanzando el peón hasta H6 realmente no parece que vayamos a conseguir nada. Y si os fijáis tenemos todas las piezas bien desarrolladas y el rey bien seguro. Y sin embargo las negras es un poco artificial, ¿no? El caballo de F8 la única función que cumple es defender el peón de H7, ¿no? Entonces aquí ya tenemos ventaja simplemente porque tenemos las piezas bien colocadas, ¿no? Y tenemos opciones claras de ataque. Entonces os propondría, aquí clave sería jugar G3 en lugar de H5, ¿no? Eso sería por caballo C6, que pienso que es la mejor idea de las negras en esta posición. En caso de que decidirían jugar con, por ejemplo, D6 para evitar el salto del caballo en E5 y tal vez desarrollar su caballo por D7, ya la jugada caballo FG5 mostrando claras intenciones letales, ¿no? Estamos amenazando, por ejemplo, caballo por H7, caballo por E6. Bueno, después de H6, por ejemplo, una jugada como dama G4, diciendo paso de ti, cómete el caballo si quieres, si te atreves, ¿no? Fijaros que después de peón por caballo, peón por peón, no sé si podéis ver una combinación, sería mate forzado, ¿no? Con 3 o 4 jugaditas. ¿Lo veis? No es muy difícil, ¿no? Después de torre H8, aquí G6 simplemente, ¿no? No caballo G6 que nos comen y nos quedamos con una cara tonto que no veas. Entonces, han de tener mucho cuidado, ¿no? D6 no parece la jugada. Realmente, si no comen en G5, nos estamos comiendo o bien el peón de D6 o bien podríamos comer en F6 antes, si así lo quisiéramos, o simplemente nos enrocamos y seguimos con el ataque.
Entonces, por ejemplo, en lugar de h por g5, digamos que Juan hace c8 diciendo, bueno, pues cómetelo. Pues simplemente dama h5 para instaurar la dama en g6 y buscar el mate, ¿no? Después de... Bueno, es que aquí realmente las negras ya tienen problemas muy serios, ¿no? Entonces, d6 no sería una jugada acertada. ¿Qué otras posibilidades tienen las negras? Lo que me jugaron a mí en la partida, no me lo esperaba para nada, pensé que era una idea interesante. Dama e8, para evitar de esta manera, con la dama controlas la casilla h5 para que yo no pueda entrar con la dama, ¿no? Es una idea interesante y al mismo tiempo yo pensaba que mi rival estaba tentando, estaba como diciendo, cuidado que te rompo los piños en el centro, ¿no? Entonces simplemente aquí jugamos dama c2 con toda la calma del mundo. No tenemos ninguna prisa, nos vamos a enrocar, ya estoy amenazando jugadas como caballo por alfil y alfil por h7 jaque, entonces no tengo ningún problema. Después de dama h5 defendiendo en h7, enroque largo, de nuevo, con mucha calma, ¿no? De nuevo la dama en h5 no me desagradaba nada porque pensaba en algún día voy a meter la torre en g1, voy a hacer g4, g5 y te voy a reventar, ¿no? Entonces, bueno, así es como fue. Después de h6 para evitar el salto del caballo a g5, simplemente rey b1 nos salimos de cualquier posible jaque. Mi rival intentó cambiar algunas piezas para... bueno, ya veis que... Ostras. Ostras, la hemos liado. ¿Cómo era esto? Aquí. Me hizo dama e8, ¿no? b8, dama c2, dama h5, enroque largo, h6, rey b1. Mi rival intentó cambiar algunas piezas para liberarse un poquito de la presión, pero se olvidó de... No calculó mucho, ¿no? Después de caballo por alfil, alfil jaque y caballo 5, podéis ver que la jugada g4 es inminente y, bueno, simplemente una línea paralela, simplemente si dama e2 tratara de patalear un poquito, después de torre de 2, dama b5, la dama queda atrapada también, ¿no? Después a5, b4, dama aquí, bien, volvemos con el alfil, que bueno, la posición está totalmente perdida, ¿no? Entonces, dama e2 no sería posible, mi rival decidió volver a e8, resguardarse, pero el g4 está viniendo de todas formas, ¿no? Y simplemente os enseño un poquito la partida y simplemente por si interesa a alguien. Bueno, aquí ya teníamos calidad de más y bueno, el único truquito que jugaban las negras era con intentar meter el alfil en D4 en E4 de alguna manera, pero nunca fue posible, ¿no? Nunca fue posible y bueno, la partida ya no tiene más historia. Lo que quiero que os quede claro es siempre conseguir esta estructura. Estas piezas siempre salen de la misma manera y en caso de que Candelos en enroque corto, no tener miedo de lanzarnos con h4 y ir a por él, intentar romperle los dientes, ¿de acuerdo? Otras opciones que tienen las negras en esta posición. Podrían jugar después de enroque alfil d3, d5. Por ejemplo, una jugada como b6 transpondría lo que hemos visto antes, seguiríamos como con c3. Bueno, perdón. Claro, aquí quería mostraros una partida curiosa de Rubinstein, creo que fue, no recuerdo. Que yo tuve la suerte de poder completar en una partida rápidas. Es muy bonita, ¿no? Os la voy a enseñar solo por si le podéis colar este truco a alguien. Después de D6 venimos con dama H5. Claro, si peón por caballo, caballo por alfil y alfil por H7 y vendría mate. Entonces, dama E7 para comer con el peón de G y defender en H7, pero aquí, no sé si queréis calcular, parar el vídeo porque precisa un poco más de cálculo, pero seguiría una combinación muy bonita, que es mate imparable, ¿no? Después de F4 sería mate y caballo F3 en roque la roja de mate, ¿no?
Tuve la suerte de hacerlo en una partida rápidas. La verdad es que sienta bastante bien. Piensas, jolín, qué bueno soy. En realidad estás copiando a uno que lo hizo antes que tú. Pero bueno, siempre hace gracia poder completarlo, ¿no? Lo malo que tiene esto, que si las negras tienen un poco de cabeza, aquí simplemente juegan alfil por caballo, peón por alfil, y después de caballo C6, no hay manera humana de defender ese peón y las negras ya tienen ventaja. Entonces, no lo recomiendo, con lo cual después de B6 simplemente jugar C3 y transponer a lo que hemos dicho antes, alfil B7 y H, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué otras opciones tienen las negras? Como decíamos, D5, intentando luchar por el centro. ¿Cuál es el problema de D5? Que deja este peón totalmente retrasado. Entonces, simplemente cambiaríamos este caballo de forma que dominamos las casillas negras después del enroque. Caballo C6, torre E1, no pueden comer en D4, pero el truquito en H7, alfil D7, C3. Simplemente la idea que tenemos que tener siempre en mente es que las negras no consigan bajo ninguna circunstancia realizar la jugada de 5. Entonces ya tendrían igualdad. Entonces después de torre 8, dama E2, podríamos intentar que quizás quieren doblar, pues simplemente jugaríamos con B4. Bueno, aquí podéis ver todas las flechitas, ilustran muy bien cuál es el plan. Quitaríamos ese caballo de C6, instauraríamos nuestro potro en E5. Incluso podríamos jugar dama E5 porque al final es realmente favorable, solo podéis comparar los alfiles de ambos colores, cual, bueno, uno está dominando y el otro prácticamente no tiene casillas. Y vamos a lanzar la avalancha por el flanco de dama mientras seguimos con la presión en el punto D6, ¿no? Entonces, este D5 no nos asusta en absoluto, con lo cual ya hemos visto enroque, ya hemos visto B6, hemos visto D6. Entonces me gustaría mostraros, a ver si aquí os lo puedo mostrar, en lugar de enroque, dama E7, ¿no? Dama E7 me parece una mejor jugada, más flexible, ¿no? No acaba de determinar si se va a enrocar corto o si se va a enrocar largo, ¿no? Yo aquí opto por dama E2 y en caso que las negras quieran enrocarse largo, pues bienvenido sea. Después de enroque largo podemos jugar simplemente con torre F1. La jugada 4 sería interesante, pero hemos de ser un poco profilácticos, ¿no? Después de A4 las negras van a jugar D5 seguido de E5. Y aquí ya tendrían prácticamente igualdad absoluta. Si comiésemos en F6, después de peón por la siguiente jugada es E5 y lo mismo. Ya tendrían una posición muy saludable. Entonces hemos de evitar ese rompimiento de 5, por eso torre F1 es una jugada importante. Y después pues ya nos venimos con el ataque. Alfil A6. Y bueno, esto sería una partida, pero para que podáis ver que jugaremos a 5 sin ningún tipo de problema. Pero si queréis ver un poquito alguna línea, alguna posible línea, sí, simplemente a 4, a 5, podríamos intentar entrar en esta variante, si el ordenador me deja. Bueno, es solo para que veáis alguna forma de acabar la partida. Ya meteríamos mate en paralelo en ese. No hay problema si se enroca en largo, simplemente ¿te quieres enrocar en largo tú? Pues yo me enroco en corto y sin ningún tipo de problema. Meteríamos el alfil en A6, es por eso que os comentaba. El alfil en D3, si se enroca corto está mirando H7 y si se enroca largo está mirando A6. Entonces está perfectamente ubicado. Por otro lado, si decidiesen las negras jugar con D6, simplemente nos enrocamos y vamos a jugar contra esa debilidad en E6. De nuevo, evitando en todo momento que avancen ese peón a E5, ¿no? Y realmente el juego aquí sería muy cómodo para las blancas, sería meter mucha presión en el punto E6 y tal vez en algún momento aventurarnos con una 4 a 5, ¿por qué no? Y realmente las negras van a sufrir mucho en esta posición. Es un juego muy fácil para las blancas. Entonces, una vez explicado esto, ¿qué es lo que más os vais a encontrar? Os lo puedo asegurar. Voy a explicaros por qué este orden de jugadas y por qué no empezar, por ejemplo, con E4. E4 tiene
la desventaja que después de F por E, caballo C3, caballo F6, vamos a ver si el ordenador me deja, alfil G5, en lugar de jugar a E6 y caballo por peón, que transpondría todo lo que acabo de explicar, las negras tienen la oportunidad de jugar con G6. Y si queremos recuperar el peón directamente, pues de caballo por peón, D5, D5, caballo C3. Lo cierto es que las blancas ya cuentan con cierta desventaja, ¿no? Las negras tienen pareja de alfiles, no tienen ningún problema para acabar con el desarrollo de sus piezas y no tienen ninguna debilidad realmente, ¿no? Entonces, después de jugadas como alfil E2, alfil E6, caballo C3 en roque, lo dicho, tiene pareja de alfiles las negras. Creo que es una de las mejores versiones de una holandesa, la verdad. Entonces, ese sería el problema de jugar E4 directamente. Entonces, claro, no puede ser tan fácil, ¿no? Dices, casi que estoy diciendo ahí, no es que haya descubierto la panacea, ¿no? No es que haya descubierto el antídoto contra la holandesa. Las negras pueden jugar mejor contra caballo C3. ¿Y cómo pueden jugar mejor? Antes que nada, quiero comentaros muy rápidamente. En caso de que las negras se les ocurriera jugar aquí jugaditas como H6, aquí sí que estarían perdidas directamente, ¿no? Después de alfil por F6, E por F6, E4, ¿qué sucede? Que las blancas están entrando con jaque y se comen el peón de F5. Es un peón de más, en muy buena posición, jugaremos caballo F3, alfil D3 en roque. Bueno, la máquina da +2 en esta posición, para que os hagáis una idea. La partida estaría muy de cara. Entonces H6, muy mala jugada. En caso de que decidan jugar con G6, jugaríamos con H4. Fijaros que no comemos en F6, directamente vamos al cuello. Y por ejemplo, en caso de caballo por peón, E4, simplemente os lo muestro. No creo que os lo juegue mucha gente, porque es que realmente queda totalmente perdida, ¿no? Después de alfil C4, la siguiente jugada nos comeremos en H5. La situación de las negras es totalmente precaria. Les va a venir todas las piezas, tenemos todas las piezas desarrolladas y les va a venir la del pulpo. Entonces, G6 tampoco sería una jugada muy recomendable en esta posición. ¿Qué más? ¿Qué más pueden jugar las negras? Pues la buena, ¿no? O la que se considera más sólida, que sería jugada D5. D5, luchando contra esa ruptura en E4. ¿Y aquí qué tenemos que hacer con blancas? Pues jugar muy tranquilos. Aquí la posición será mucho más tranquila que lo que hemos visto hasta ahora, porque realmente es muy sólida esta estructura. Sacaremos las piezas con normalidad. Alfil de 3, no hacemos nada espectacular. Y después en roque, sin problema. Siempre podemos elegir de jugar un dama E2 en roque largo. Sin embargo, no creo que sea la mejor opción en esta línea en concreto. Simplemente nos enrocamos. Hemos de ser capaces de jugar de formas distintas, ¿no? Después de C5, por ejemplo, tendríamos la opción de tomar caballo A4 ganando un tiempo al alfil. Y jugamos C4, ya tendríamos una muy buena posición, ¿no? Porque desbaratamos por completo la estructura típica del muro de piedra de las negras y van a quedar con muchas debilidades. Aquí las blancas ya tendrían una pequeñita ventaja, pero un juego de nuevo muy fácil. Imaginemos que las negras tomasen, podemos ver que este peón es un problema importante, ¿no? Tenemos todas las piezas desarrolladas, las torres en un momento van a venir al centro, mientras que las negras tienen más problemas para sacar sus piezas y desearían tener este peón en F7. Si tuvieran el peón en F7 al menos estarían sólidos. Pero en esta posición en concreto realmente tienen muchísimos problemas. Muchísimos. El caballo está viniendo aquí tocando y tocando porque debido a esta clavada, en fin. Una posición muy ventajosa para las blancas, creo. O al menos mucho más fácil de jugar. Entonces C5 no sería lo más apropiado. Imaginemos un caballo BD7. Quitamos al caballo para volver a jugar C4. Y aquí no es tan sencillo. Después de peón por peón, dos opciones, ¿no? Comer con el caballo, pero a mí esta no me gusta mucho, pues después de caballo C5 nos retiramos. Vamos a hacer H6, G5.
que realmente no es que vayamos a perder al alfil, ¿no? Y tampoco es que nos vaya a venir un ataque en tromba, pero ya tal vez esta es una posición a la que un jugador de holandesa le gustaría jugar, se sentiría bastante cómodo jugar en esta posición. Y nosotros buscamos lo opuesto, ¿no? Que se sienta todo lo incómodo que sea posible. Y esta posición no creo que sea lo que nos interese en este vídeo. Entonces yo comería con el peón. Seguimos controlando los saltos del caballo a C5 y E5. El peón de E6 de las negras sigue siendo débil. Y conservamos todas las piezas. En caso de H6 siempre podemos volver, reciclar el alfil por D2, C3 en caso de que queramos, o simplemente hacer alfil F4, alfil E5. Una buena idea de las negras sería hacer peón por peón, alfil por caballo B6 e instaurar el potro en D5. Sin embargo, como os digo, el peón D6 sigue siendo débil. Después de torre 1 no tendríamos muchos problemas. Torre 1, tal vez A3 para evitar el alfil B4, o simplemente torre C1, ¿no? Pienso que siguen teniendo las blancas mejor juego. No es como las otras líneas que os he enseñado, que teníamos mucho ataque, pero sí que es un juego fácil y que pienso que bien jugado se puede ir sacando poquito a poquito un poquito más de ventaja, ¿no? Entonces, esto sería todo por la holandesa. Espero que os haya gustado. Lo último que os voy a comentar, por si queréis profundizar en el tema, es que en lugar de alfil G5, debido a esta línea quizás alfil F4 sería la recomendada. ¿Qué sucede? Con alfil F4 las negras pueden jugar alfil E7 y ya no tenemos la ruptura en E4. ¿Pero por qué es alfil F4 más recomendable que alfil G5? Por esta línea, ¿no? Después de D5, la que os acabo de mostrar, fijaros. Pues alfil G5, D5, sacamos las piezas con total normalidad. Y después de enroque, caballo B7, caballo 2. Fijaros, si tuviéramos el alfil en F4, no caeríamos en temas de H6, G5, bueno, lo que acabamos de ver, ¿no? Si tuviéramos el alfil en F4 después de H6, podríamos jugar una jugada como caballo E5, bastante molesta, tal vez H3 para resguardar el alfil en H2. No nos ganarían un tiempo como nos ganan en las líneas de alfil G5. Yo sigo jugando alfil G5 porque pienso que no es para tanto realmente ese tiempo y porque me gustan mucho las líneas que os he mostrado de peón E6 y E4. Me gusta mucho poder tener la posibilidad de entrar en estas líneas porque pienso sinceramente que esa estructura que solemos adoptar, siempre solemos adoptar esta estructura, pienso que es por un lado sólida y por otro lado te da la opción de jugar con el enroque corto y más tranquilo, o que se te vaya a la castaña y decir, hoy voy a por ti. Decirle a tu rival, hoy me lo como todo. Y ir a por él, no ir al cuello. Y eso es lo que pasó en la partida. Como os he dicho, H4 es una jugada importante pues para poder... La típica idea, ¿no? De caballo G4 y pasar la dama por H5. Y pues bueno, esto es todo por este vídeo, espero que os haya gustado. Cualquier preguntita, como siempre, lo podéis dejar en los comentarios. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, decírmelo o simplemente darle like. La verdad es que me motiva mucho. Si veo algún comentario en el anterior vídeo que colgué, cada vez que veo algún comentario o algún like me alegro, ¿no? Porque hago estos vídeos para que sirva de algo a alguien, ¿no? Y bueno, no me enrollo más. Espero que os haya gustado el vídeo. Probarlo en internet. Pienso que es muy interesante y realmente fácil de jugar, muy intuitivo. Entonces, espero que tengáis mucha suerte en vuestras partidas y me despido. Hasta otra.